Dios le bendiga grande y ricamente, mi amado hermano, en esta preciosa hora que el Señor nos concede estar delante de su presencia. Tengamos palabras de oración. Padre, en el nombre bendito de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en favor de nosotros y suplicándote, Padre, que nos ayude a hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Permite que podamos ponerla en práctica y que seamos personas que te amamos a ti por encima de todas las cosas. Sea tu nombre bendito hoy, mañana y siempre, en el nombre eterno de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir un texto de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde la palabra del Señor nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Mis hermanos, para el cristiano es de suma importancia no ceder a la tentación. Cuando hacemos caso a las tentaciones que nos pone el enemigo y consentimos en pecar, entonces Dios cierra su oído para no escuchar nuestras oraciones. Sí, mi hermano, son cerradas las puertas de los cielos a las peticiones nuestras cuando nosotros pecamos voluntariamente contra el Señor nuestro Dios. Fíjese que la palabra dice en Juan capítulo 9, versículo 31, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor escucha a los fieles cristianos que hacen su voluntad. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás tú viviendo para Dios? Mis hermanos, es necesario que cada cristiano aprenda a vencer la tentación. Por eso en esta ocasión vamos a estar conversando sobre el tema venciendo la tentación. Siempre seremos tentados por Satanás. Pero Dios no nos dejará ser probado más de lo que podemos resistir. La victoria es segura, mi hermano, si nosotros dependemos de Cristo el Señor. En primer lugar, quiero decirte que Dios no tienta a nadie. No podemos echarle la culpa de nuestros pecados a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestros pecados. Nosotros somos responsables por las decisiones pecaminosas que hacemos. No podemos culpar a Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, la palabra de Dios nos dice en los versículos 13 y 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Note que el versículo es claro. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, debemos diferenciar entre lo que es tentación y prueba. La tentación viene por el enemigo para hacernos caer en el pecado. Dios te prueba, y eso no podemos decir que no. Sí, Dios prueba. Y Dios puso a prueba a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 1 y siguiente. Nos dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que Dios le pide a Abraham que
dé como ofrenda a su único hijo, a Isaac. Y Abraham va fielmente a cumplir la petición de Dios, pero Dios no se goza en la muerte del ser humano. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, sino que proveyó un carnero para este sacrificio. Dios estaba viendo la fe de Abraham, Dios estaba viendo la obediencia de Abraham. Sí, porque Dios te pone a prueba y es bueno, hermano, que tú sepas eso. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que tú entiendas esta pregunta que te voy a hacer para que tú entiendas. Satanás no puede obligarte a pecar. ¿Puede Satanás obligarte a pecar? No. No. Si consultamos la palabra de Dios, la respuesta a esta interrogante es no. El diablo puede tentarnos, el diablo puede ofertarnos el pecado, pero no obligarnos a pecar. Siempre la elección es tuya o es mía. Usted decide si peca o no. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Él decidió obedecer la voluntad de Dios Padre. El demonio quiso convencer a Cristo para que pecara y el Señor, haciendo uso de la palabra, rechazó las ofertas de Satanás. Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 hasta el 13, cómo Satanás tienta al Señor y cómo el Señor Jesús responde a Satanás. Versículo del 1 hasta el 4 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mis amados, Satanás te va a tentar por donde él entienda que está la debilidad. El Señor tenía hambre. La parte humana, biológica del Señor, 40 días sin comer, tenía hambre. Y él tienta al Señor por la parte biológica, por una necesidad básica humana, en este sentido, el hambre. Ten cuidado porque el diablo buscará la necesidad básica que tú tengas más insatisfecha para por ahí atacarte y destruir tu fe. No dejes que Satanás encuentre las faltas tuyas. Mantente revestido con el poder del Espíritu Santo para que él no pueda entrar, para que no tenga ninguna entrada. Él va a buscar el punto débil. Él quiso buscar en Jesús el punto débil, el hambre. Para muchos es el sexo, para otros la comida. Él sabrá cuál será la necesidad en la que tú tienes debilidad. No te dejes tentar en esa parte ni en ninguna. Sé obediente al Señor para que pueda resistir la tentación del enemigo. Versículo 5 y siguiente. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ya le tentó por la parte biológica. Ahora el enemigo ataca la parte psicológica. Le ofrece lo que el ser humano más desea en esta vida. Le ofrece poder. El mismo poder que falsamente le ofreció a Eva cuando le dijo: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuestro sabio Señor rechazó esta oferta porque su objetivo como humano era, aquí en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús era 100% Dios, 100% humano. Jesús es 100% Dios, 100% humano. Jesús vuelve a citar la palabra y ahora la cita en Deuteronomio 6:13, cuando le dice: vete de mí, Satanás, porque Cristo está:
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Continuamos, capítulo 4, versículo 9 de Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mis hermanos, la tentación ahora viene por la línea espiritual. Note que el enemigo cita la palabra misma de Dios. Está citando el Salmo 91, versículo 11 y 12, donde dice, cuando dice: si eres hijo de Dios. A veces el enemigo te demandará que demuestre que tú eres de Dios. Pero ya Cristo te compró, ya Cristo pagó por ti. Tú no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente serle fiel al Señor. La respuesta del Señor Jesús también la dio en Deuteronomio 6:16, haciendo uso allí el Señor de la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús venció la tentación del enemigo haciendo uso de la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros que debemos conocer, estudiar, meditar y amar la palabra de Dios, manejar la palabra de Dios. Pero vamos a ser ordenados en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiarla libro por libro, un libro a la vez. Es por beneficio y es muy beneficioso para nosotros y para nuestra familia. Mis hermanos, no vamos a estar leyendo la Biblia de saltito, o leo aquí o leo allá. Vamos a ir de manera sistemática. Mira, a Dios le gusta el orden porque Dios es un Dios de orden. Continuando en este tema de venciendo la tentación, entonces surge otra pregunta: ¿es pecado ser tentado? Mira, no es pecado ser tentado. Recuerda que Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, nos dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú puedes ser tentado y no necesariamente caer en el pecado. ¿Te acuerdas de José? De José, tentado por la esposa de Faraón. Él no cayó en el pecado con ella. Hermano, y así en la vida vamos a encontrar otros ejemplos. El ser tentado no quiere decir que tú vayas a caer en el pecado, pero sí debes cuidarte, hermano. Debes cuidarte. Otra pregunta es: ¿cuándo pecamos? Mi hermano, pecamos cuando respondemos afirmativamente a las tentaciones del enemigo de las almas. Ahí pecamos. Cuando le damos entrada a Satanás en nuestro corazón. Sí, ahí pecamos. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Mira lo que dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada quien es seducido por su propia incontinencia y liviandad espiritual. Esto conduce a que nosotros pequemos y a que posteriormente la muerte nos alcance. Cuando nosotros caemos en la debilidad de pecar y nos gozamos de vivir pecando, entonces estamos muertos para con Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 3, la palabra nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre decide voluntariamente pecar y después quiere echarle la culpa a Dios. Ay, qué bueno. ¿No? Dios no tiene la culpa de tu pecado. Tú eres responsable de tu pecado. Ahora Dios está allí porque quiere darte sostén, y Dios no quiere que tú te pierdas. No es el deseo de Dios que tú te vayas al infierno.
Por eso nos dio a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerda que el pecado siempre se va a presentar como algo atractivo, como algo que conquista, pero no con fuerza, sino con la seducción. Satanás es un seductor, que el Señor lo reprenda. No te dejes caer en las seducciones del enemigo de las almas. En quinto lugar, ¿cuántos tipos de pecados existen? Mira, hay muchos tipos de pecados, muchas clasificaciones. Yo te voy a hablar en este caso de dos. Hay pecados externos y hay pecados internos. Pero todos los pecados, los externos y los internos, salen del corazón del hombre. Leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, 20 hasta el 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, ¿qué son entonces los pecados externos? Son aquellas manifestaciones del pecado que pueden ser observadas tales y como el hombre la comete. Por ejemplo, mentir, maldecir, robar, la inmoralidad, borrachera, homicidio, hechicería, idolatría, orgía, homosexualidad, contiendas, disensiones, adulterio, avaricia, hipocresía, engaño, fornicación. Bueno, estas cosas se pueden ver. Ningún cristiano debe practicar ninguno de estos pecados. Si estos pecados existen todavía en tu vida, es porque tú no te has entregado realmente al Señor Jesucristo. Y los pecados internos, entonces, son aquellas formas de pecados ocultos en el corazón del ser humano, como el orgullo, celos, envidia, egoísmo, falta de perdón, odio, codicia y malos pensamientos, entre otros. Estos son pecados secretos, escondidos en la mente, que los ojos del hombre no pueden ver, pero que Dios sí lo ve, y a sus ojos son abominables. Nosotros no debemos practicar el pecado ni siquiera en nuestra mente, porque esto ofende a Dios. Cada cristiano es tentado con el pecado que le asedia. Satanás te tienta en tu punto más débil y con las atracciones que más te gustan. Mis hermanos, también debemos considerar que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, la palabra del Señor nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si hay sencilleces en la vida, como una mentira involuntaria, tú decir que va mañana a la capital y delante de la gente cree que si tú a la capital, mañana yo te veo en la calle, que tú no fuiste a la capital y ya para mí tú hablaste una mentira. Y fue que se dañó el vehículo y tú no pudiste ir. Quizá algo involuntario. Eso no es grave, pero hay pecados que son graves, como la fornicación, como el adulterio, como la idolatría. Eso es grave y son pecados de muerte. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Consideremos que el pecado de muerte es una falta voluntaria, consciente, continua y sobre todo sin falta de arrepentimiento. Pecado de muerte es aquel en el que la persona persiste voluntariamente y no quiere dejar ese pecado. A veces pensamos que solo las blasfemias contra el Espíritu Santo es pecado de muerte. Sin embargo, el permanecer a voluntad en un determinado pecado lleva a la muerte, conduce a la muerte. Por ejemplo, hay personas que persisten en vivir en fornicación, no quieren cumplir con el mandato de casarse,
aunque el mundo lo vea bien y se le haya dado derecho como pareja, para Dios aún sigue siendo pecado, pecado de muerte que conducen al ser humano a la muerte. Así que cuídate, mi hermano, del pecado, sobre todo del pecado de muerte. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Hay unos cuantos pasos que la Biblia nos da para vencer la tentación. Quiero compartir alguno contigo. Primero, vencemos no dejando que el pecado se enseñoree de nosotros. No dejando que el pecado tome control de nuestra vida. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, nosotros fuimos rescatados del reino del pecado porque morimos con Cristo. Dios puso en Cristo nuestras vidas. Nuestras vidas están en Cristo. En la cruz, Cristo clavó nuestros pecados. Cristo lavó con su sangre nuestros pecados. Entonces nosotros no podemos coger nuestro cuerpo, nuestros miembros, y presentarlo allí al pecado. Eso dice la palabra de Dios. Mire cómo lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En segundo lugar, mis hermanos, vencemos la tentación dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo primero de Cristo, que nos salvó, que nos lavó, y no vamos ya a presentar nuestro cuerpo al pecado. Y ahora también vencemos dependiendo del poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria sea al nombre de Dios. Vamos a depender del Espíritu Santo. Pero también vencemos la tentación obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, lo he dicho muchas veces y lo repito otra vez. Todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente está aquí en la palabra de Dios. No tenemos que buscarlo en otra parte. Está aquí en la palabra de Dios. No tiene que venir otra revelación especial porque está aquí en la palabra de Dios. Aquí está cómo nosotros debemos conducirnos ante el mundo y ante Dios. Dios estableció sus reglas aquí en su bendita y santa palabra. Así que nosotros vencemos la tentación obedeciendo la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6 y versículo 17, la palabra dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, mi hermano. Usa la palabra de Dios, pero úsala adecuada y sabiamente. En cuarto lugar, vencemos la tentación rechazando las ofertas de la carne. Para vencer la tentación, mis hermanos, es preciso que no nos ubiquemos en situaciones donde se nos facilite el pecado. La Biblia registra que no debemos proveer para la carne, es decir, para el pecado. En Romanos capítulo 13, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, no podemos proveer para los deseos de la carne. Tampoco podemos permitir que la gente pecadora nos engañe. En Proverbios capítulo 1 y versículo 10 nos dice la palabra del Señor: hijo mío,
Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Ven? La decisión de pecar o no es tuya. Así que tú eres responsable delante de Dios por mantenerte santo y sin mancha de ese mundo pecador. En quinto lugar, mis amados, vencemos la tentación cuidando dónde miramos y qué miramos. Recuerda que es la segunda mirada la que hace daño. Es la segunda mirada la que te hace pecar. Porque a veces ves cosas sin querer. No vuelvas a mirarla, no vuelvas a mirarla. Cuidado tus ojitos con lo que ven. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí, mi hermano, yo debo cuidar lo que ven mis ojos. A veces sin querer miramos algo. Esto no nos hace pecar. Pero cuando volvemos conscientemente a mirar porque deseamos ver esa cosa que vimos, entonces sí se agrava la situación. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28. Interesante, Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vi la hermanita y me fui con ese deseo en mi corazón, ya pequé. Pequé como si hubiera hecho el acto físico con ella. Ella no pecó, pero pequé yo. O sea, yo puedo ver a todas las mujeres de la iglesia, saludarla, conversar con ella. Lo que yo no puedo es darle la segunda mirada codiciosa y pecaminosa. Eso es lo que yo no puedo hacer. Darle la segunda mirada pecaminosa. Cuando mi mente se concentra en una hermana en particular y mi carne la desea, aunque ella nunca lo llegue a saber, ya para Dios yo pequé voluntariamente con ella. Cuando te llegue la tentación con una hermana, con una amiga, con una compañera de trabajo, simplemente pon tu vista en Dios. No te deleite en el pensamiento con esta mujer, porque puede llevarte este pensamiento al infierno. En sexto lugar, vencemos la tentación cuidando precisamente el pensamiento. Para tener una mente limpia debemos evitar leer literaturas basura, negarnos a mirar estados pecaminosos que a veces aparecen en WhatsApp, en Facebook, en Twitter y en otras páginas, mirar programas y videos que tengan contenidos morbosos e indecentes, prohibidos o simplemente malos. La Biblia nos advierte en primera de Juan 4, versículos 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No te complazcas tú con la gente que se complacen con las cosas del mundo. Deleítate en las cosas de Dios. En séptimo lugar, vencemos la tentación llenando la mente con el poder de la palabra de Dios. Mi hermano, haga de la Biblia su desayuno, su comida, su cena, medítala, léala, crea en ella, practíquela. Salmo 119, versículo 11, dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis amados, para llenar la mente con la palabra de Dios, necesariamente hay que estudiarla, hay que meditarla. Inicie un estudio en la palabra de Dios con un libro a la vez. No ande saltando buscando lo que usted considera que le conviene. Mis hermanos, vencemos la tentación confesando el pecado a Dios. No podemos ni debemos permanecer en derrota. En el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, la palabra del Señor nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amado, hay que buscar la misericordia de Dios, pero hay que confesar el pecado. El pecado debe ser confesado a Dios para que Él sea propicio y nos perdone. Cuando le pedimos perdón a alguna persona específica por alguna falta que hemos cometido contra ella,
no para que esta persona nos perdone para la salvación, porque eso es algo exclusivo de Dios. Me refiero a confesar falta a la persona. No debemos hacerlo, mi hermano, con prudencia. Cuando tengamos alguna confesión a un hermano o una hermana, o a una persona, a un amigo, hay que hacerlo con prudencia para no alejar a esta persona de Dios y de la iglesia. Tenga cuidado con lo que usted dice y cómo lo dice. Los pecados de muerte se le confiesan a Dios para que Dios perdone su pecado. Ningún hombre tiene la potestad de perdonarte pecado para vida eterna. Eso es exclusivo de Dios y del Señor Jesús. Y la obra perfecta del Espíritu Santo. Así que cuidado a quien usted le confiesa sus pecados. Cuando usted confiesa una falta a un hermano, trate que esa confesión de esa falta no agravie la cosa. Sea prudente en esto. Pida siempre la dirección de Dios. En noveno lugar, nosotros vencemos la tentación evitando lugares donde no quisiéramos estar cuando venga el Señor Jesús. Podríamos morir en un lugar que no agrade a Dios y esto podría ser algo peligroso para nuestras almas. En el Salmo 17, versículo 5, la palabra nos dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hermano, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y el Salmo 119, en el versículo 133, nos dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para vencer la tentación. Solo debemos buscarla en el poder de la oración y en el poder de la palabra, auxiliado por el Espíritu Santo. Solo tenemos que depender de Dios. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para vencer en Cristo Jesús al enemigo. Con nuestras propias fuerzas jamás ganaremos la batalla. Solo tendremos la victoria en el Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, quiero concluir el mensaje de esta mañana, de este domingo, leyendo acá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Mira lo que dice la palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, la palabra de Dios es la verdad. Si tú quieres santificarte, ven a los pies de Dios a través de su santa palabra. Busca el auxilio del Espíritu Santo. Ten una vida de oración. Dedica tiempo al ayuno. Dedica tiempo al retiro espiritual. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios no quiere que tú te pierdas. Pero tú tienes que querer salvarte. Tienes que querer hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que querer librarte de la tentación. Permíteme orar en esta mañana. Padre Santo y Dios que moras en gloria, en el nombre de Jesús te presento nuestras vidas, Señor. Somos débiles, Padre, pero en ti podemos vencer, Señor. Te necesitamos de tu santa y bendita presencia, Señor, para poder hacer frente a las tentaciones del enemigo. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por salvarnos, preservarnos en salud, Señor. Gracias por todas las cosas, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.